Muy buenas tardes y bienvenidos a Ganadería en Movimiento. Hoy tenemos con nosotros a Jesús Rodríguez, más conocido como Jesús Regenera en redes sociales, un auténtico referente en el ámbito de la ganadería regenerativa en España. Jesús no solo representa una nueva generación de ganaderos comprometidos con el medio rural, sino que también es un firme defensor de que la rentabilidad y la regeneración del ecosistema no son objetivos opuestos, sino perfectamente compatibles. Jesús ha transformado su explotación incorporando tecnología accesible para mejorar la eficiencia, reducir costes y tomar decisiones basadas en datos reales. Con su proyecto, Jesús demuestra que es posible producir carne de calidad, generar empleo en el medio rural y mejorar la salud del suelo, todo a la vez. Con una comunidad cada vez más activa que le sigue por su enfoque claro, directo y práctico, Jesús se ha convertido en una voz clave para quienes buscan transformar el modelo ganadero desde dentro. Hoy hablaremos con él sobre su visión, su día a día y sobre todo cómo está construyendo una ganadería más justa, más rentable y más resiliente. Jesús, bienvenido, un placer tenerte en Ganadería en Movimiento. Muy buenas tardes, lo mismo te digo. Un placer estar aquí con vosotros, poneros cara y compartir esto que tanto nos gusta, ¿no? Que es el campo y en vuestro caso también la tecnología. Jesús, yo creo que vamos, la mayoría de la gente que nos escuche sabe quién eres y te sigue en redes sociales. Y desde aquí lo primero, antes de preguntarte, de verdad, darte la enhorabuena porque joder, perfiles como el tuyo que combina, bueno, pues una voz desde la tradición, pero abrazando también o sea, la innovación y las mejoras en el manejo ganadero, son de verdad súper necesarias. Así que lo primero, decirte que desde todo el equipo de Xoriguet todos somos fans de tu cuenta y lo que haces y cómo lo haces. Así que de verdad un verdadero placer tenerte. Nada, muchas gracias y me alegra porque al final es un contenido que tratamos de hacer de forma totalmente desinteresada, de forma muy natural y muy sincera. Yo soy una persona muy clara, muy directa, que a veces, bueno, puede generar, como siempre, ¿no? Sus contras, pero considero que es la clave de esta vida, que tenemos que ser muy sinceros, directos, honestos. Y al final, siendo así, todo lo que vamos a recibir siempre va a ser bueno, como son, por ejemplo, ¿no? Estas sinergias que podemos hacer y estas charlas y todo esto. ¿Cómo, o sea, cuéntanos un poco para quien no te conozca, digamos, joder, tu historia un poco, o sea, cómo tú eres ganadero de toda la vida, cómo empieza tu relación con, oye, o sea, digamos, compatibilizar la ganadería con creación de contenido, ¿de dónde viene un poco todo? Bueno, lo voy a hacer muy rápido, ¿vale? Al final, yo soy una sexta generación ya de ganaderos, es algo que viene entonces muy arraigado. Yo tenía muy claro que me quería dedicar al campo, aunque por mucho tiempo, como muchos jóvenes, estuve muy distante de lo que es todo, ¿no? Al final reniegas un poco de todo en la vida. Pero a la edad de la jubilación de mi padre surgió la posibilidad, ahí ya sí concibieron, ¿no? El que me dedicase al campo. Antes siempre era un estudia, haz esto, haz lo otro, era como queriéndome apartar del campo, como muchos padres siento decir que erróneamente tratan de hacer, ¿no? Creyendo que el campo no es un oficio tal vez digno o del que se pueda vivir bien. Pero tuve la visión clara, ¿no? De que mis padres me habían dado una buena vida, luego no sería tan malo y que además las cosas todo depende cómo las hagas. En cualquier negocio, depende cómo lo lleves, puede ser ruinoso o puede ser rentable. Entonces lo cogí con muchas ganas. Traté desde el primer momento de ponerme al día con todo lo que era la ganadería, tanto lo que me habían enseñado en casa, ¿no? Esa tradición, como decimos, que eso no tuve que hacer mucho esfuerzo porque ya lo llevo, no solo en la experiencia, sino en el ADN. Y luego, por otra parte, tuve que innovar, tuve que ponerme un poco más a la vanguardia, ¿no? En todo lo que es la producción orgánica, ecológica. Es lo que me fue acercando hacia esa ganadería regenerativa hacia la rentabilidad. Y ahí es cuando comprendí que los dos eran uno, rentabilidad y regeneración. Y luego, por supuesto, de la mano de tecnología y de los mejores, ¿no? Es un poco, traté de hacer lo que viene a hacer cualquier empresa que tenga un pequeño, más mínimo éxito, pues tradición y valores
innovación, sostenibilidad, calidad del producto y conocimiento y todo esto que hemos ido diciendo. Entonces, eso es lo que hicimos. Es un proceso, ¿no? Desde que empiezas hasta donde estás hoy día parece que no has hecho nada, pero luego miras y pues sí que hay un gran cambio y lo mismo sucederá hacia el futuro. Y respecto a las redes sociales, pues bueno, pues como tú dices, como bien te dije, al ser natural simplemente es encender una cámara y aunque sí que es verdad que lleva tiempo, porque lleva tiempo, pero en mi caso es un contenido muy crudo, ¿no? Muy raw, que se dice. Y son subtítulos, son cuatro cosas y va para arriba. Entonces ya dejé de perder el tiempo editando y maqueando y ahora van las cosas directas y así nos está yendo más o menos bien. O sea que bueno. Muy bien. Oye, claro, ahora yo tenía una pregunta, ¿no? Que hay mucha gente que ahora se forma en ganadería regenerativa, o sea, gracias a tus vídeos y gracias a tus cursos, pero ¿cómo te formaste tú? Es decir, porque además probablemente cuando tú empezaste, en tu familia ya había gente con conocimientos de ese tipo de prácticas, no sé, fue también internet, ¿qué encontraste para tú, digamos, formarte sobre eso? Pues al final yo le debo dar muchas gracias a la Asociación de Agricultura Regenerativa Ibérica, de ARI, y la cual dirige Ana Digón desde hace mucho tiempo, y a muchos de los miembros y compañeros de profesión que lo empezaron a mover allá por el año 2013. Eran unos muy poquitos que han ido creciendo exponencialmente. Y pues me recorría todos los cursos por la península ibérica, vamos, España, Portugal, eh, tupas de kilómetros, yo solo de un lado para otro y tengo miles de anécdotas, dejando animales siendo atendidos por mi padre en partos, cesáreas, ¿no? Por eso hablo también tanto de todo ese sistema de gestión y de cría y de selección del ganado. Y entonces fueron muchas formaciones, también muchas online, también luego ya empecé internacionalmente a viajar y a formarme y apostando mucho sobre ello. Me clicó mucho una persona que dijo que lo más importante en esta vida era la formación, que si tu negocio se iba a pique o si tu país, al final tu formación siempre se iba a ir contigo y lo vi claro. Entonces aposté por eso y vi los resultados, vi que luego me daba muchos resultados, era la inversión siempre que más rendimiento me generaba. Entonces, podemos decir que me volví un poco adicto hasta cierto punto a la formación y, por supuesto, siempre con la aplicación, ¿no? de esos conocimientos. Y mucho error, mucho fallo y un poco surgió por eso, ¿no? Luego el compartir, por poner en la mesa todos esos errores que cometí para que otros no lo cometiesen. Y fue una forma también de filtrar, ¿no? Toda esa formación que yo había recibido, bien intencionada por muchos compañeros, pero que no estaba aún testada. Es lo que sucede cuando entramos en mundos nuevos, ¿no? Que lo que hoy sirve, mañana ya no, ya está obsoleto, entonces vamos así todo el día y es un poco lo que tratamos de hacer, de mantener a la gente muy actualizada. Claro, no, no, súper interesante. Y hoy, ¿cómo es tu ganadería? O sea, ¿qué haces? Sabemos que haces cría, pero ¿dónde está? ¿Qué animales tienes? ¿Qué tipo de, o sea, cómo es el manejo del día a día porque la gente ve como yo creo que flashes, ¿sabes? A través de tus stories, pero ¿qué tienes ahora? Es una ganadería muy sencillita, porque apenas tenemos 80 vacas, luego se puede ser rentable, por supuesto, con muy poquito ganado. La verdad que la mayoría de las tierras son en propiedad, pero por supuesto tienen un coste y yo tan solo soy el arrendado, ¿no? Entonces, siempre ponemos eso bien claro, ¿no? Además, incluso cuando hablamos de rentabilidad, siempre a la gente hacemos mucho hincapié en que se le dé valor a la tierra, que es algo muy poco común en España, ¿no? Ese coste de oportunidad que llamamos. Es una ganadería de vacuno de carne extensivo, bajo estas pautas de la ganadería regenerativa, rozando lo orgánico, pero digo rozando porque al final consideramos que la ganadería ecológica
quién sabe, igual mañana cambio de parecer, pero por ahora me parecen simples certificados y sellos que muchas veces distan de lo que es un manejo orgánico, que lo que quiere decir es que realmente sucede de forma todo natural y respetuosa con el medio ambiente. Entonces, tiene un poco esas pinceladas del orgánico, pero con una base más regenerativa, que lo que sí que busca es la regeneración de la tierra sobre la cual hacemos la actividad. Venimos de un núcleo de raza limusina, por un lado, está dividida en dos códigos, esas 80 vacas, limusinas en su mayoría, y por otro lado cruces varios, mestizo, y de últimas hemos empezado a incorporar Angus por muchas cualidades que nos aportaba, como docilidad, el gen sin cuernos, la mayor calidad de la carne, manejo y también algunas características en cuanto a producción y cría que también nos parecían muy interesantes. Y es un sistema, vamos, estamos en la zona de Salamanca, Vitigudino, es la provincia con más cabezas de vacuno de España. Siempre me gusta recalcarlo porque parece que los salmantinos no lo ponen en valor, y me parece que es muy importante. No solo tenemos los jamones, que en verdad vienen de Extremadura, aquí los curamos, pero en verdad la mayoría vienen de Extremadura. Aquí lo que sí que tenemos es vacuno, y es en lo que realmente considero que somos especialistas. Entonces estamos ahí en Vitigudino, una de las zonas con más precisamente densidad de ganado, y una zona totalmente ganadera especializada en el vacuno. O sea, estamos en el núcleo, podríamos decir. Y bueno, tenemos algunas zonas tipo dehesa y otra tanto de roble como de encina, mucho monte que tratamos de regenerar y con escoba, retama, etcétera. Y también algunas fincas son suelos muy graníticos, muy ácidos, con poca materia orgánica. Entonces, la carga que mantiene el lugar, según todos los datos científicos que se han tomado a lo largo del tiempo sobre esa zona, es de unas 0,22 UGM hectárea, o sea que nos indica la baja calidad de nuestros suelos. Entonces, de ahí la necesidad de la regeneración. Claro, claro. ¿Tenéis tú, digamos, siegas? O sea, ¿tenéis cómo es la alimentación a lo largo del año? La alimentación del ganado desde hace ya 3 años, que es donde realmente empezamos a aplicar ya más contundentemente, es totalmente propia. No tenemos maquinaria, tenemos un viejo tractor que utilizamos muy, muy puntualmente. Perdona que apago una alarma. Ah, tranquilo. Tenemos ese viejito tractor, pero no hacemos ninguna práctica. Simplemente es rotación, aprovechamiento de pastos, esa es la especialidad. Alguna suplementación, somos, digamos, muy vanguardistas también con eso, jugamos mucho con la suplementación mineral, proteica, no nos tiramos tanto a los compuestos, hacia los piensos concentrados. Buscamos siempre afinar y dar justo con lo que realmente necesitamos, en vez de utilizar una fórmula tan global. Y creo que eso, junto con unos índices de fertilidad muy altos, una buena selección genética que se viene haciendo últimamente, mucho más adaptada al medio que simplemente al cebadero, la propia tecnología como decimos, sí, el sistema regenerativo en sí, nos han hecho mucho más rentables. Y es un poco lo que enseñamos, ¿no? Claro, y claro, justamente por ahí yo te quería preguntar, ¿no? O sea, tú, digamos, tomas las riendas, ¿sabes? De una actividad que venía de generaciones de tu familia, no sé si exactamente en las mismas fincas o no, pero digamos, si le das a fast forward, ¿sabes? Del tiempo desde que tú empezaste a llevar la ganadería familiar, ¿qué ha cambiado? ¿Cuáles son los highlights de ¿sabes? De las mejoras que has ido metiendo? Bueno, pues principalmente aplicar los principios de la ganadería regenerativa. Dejamos de desparasitar, eso fue lo primero que hicimos sistemáticamente a los animales. No me gusta dejar mensajes incompletos, para que no se malentiendan, como a mí sí que me pasó en el pasado. Sí se hace puntual
y gradualmente, es dejar de desparasitar y requiere de un mínimo asesoramiento, es decir, que la gente no coja este mensaje y ¡pum! Ya. Muy importante y tanto con esto como con alguna otra cosa más que diga, por favor, que se coja con pinzas. Son entrevistas en formato reducido, entonces cuidado. Mejor preguntarnos luego por Instagram o por donde sea y respondemos. Y dejamos de desparasitar sistemáticamente para dejar de romper ese ciclo, ¿no?, de la microbiología, de los microorganismos descomponedores, y dejó de suceder ese fenómeno típico de las fincas de ver esas bostas o cagadas momificadas, duras como piedras, ¿no?, muy típicas. Empezamos a ser más eficientes con el abono natural y, como hoy mismo subía en el último vídeo, a tratar mejor a esos trabajadores que tenemos que no se dan de baja, que no cobran seguridad social, que son los escarabajos y otros muchos. Entonces, poquito a poco, fue una de las primeras cosas con las que empezamos. Empezamos dividiendo primero la finca en 4 con hilo eléctrico. Y como siempre, cuando uno anda detrás de algo, como te dije, me gusta mucho la tecnología, pues ahí se alinearon un poco los astros, o como se dice, o porque Dios quiso. Pero bueno, enseguida me llamaron para ser piloto con Collares de Vallado Virtual en Castilla y León. Dudé un poco, como todos dudamos, pero finalmente ahí agradezco mucho a mi familia, que a pesar de que otras cosas han sido más reticentes, me dijeron: venga, sí, anímate, ¿qué pierdes, no? Les presenté un poco el proyecto, cómo era y demás, y consideramos que debíamos de apostar por ello. Qué bueno. Entonces mi familia sí apoyó, y sí, muy importante, siempre la familia apoya a los cambios, indispensable, porque puede ser el mayor freno literalmente que nos podemos encontrar. Entonces, sistema de vallado virtual, empezamos a controlar de forma remota ya el ganado, a hacer el pastoreo rotacional sin necesidad de tener que estar allí a cambiar el hilo todos los días, como llegamos a hacer. Y bueno, luego, sobre todo, lo que cambió, el highlight más grande, fue dejar de ver la ganadería de una forma y empezar a verla de otra, empezar a verlo como realmente todos procesos naturales que, si los potencias, te hacen realmente rentable. La Claro. genética, la nutrición, las temporadas óptimas de partos, concentrar más las parideras en las épocas que más nos convienen, en vez de monta continua durante todo el año. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Y bueno, y también el inicio, que llevamos poco tiempo, de venta de carne a consumidores. Al consumidor. ¿Habéis mantenido esa estructura de la finca dividida en 4 o ahora tenéis, digamos, divisiones más pequeñas? ¿Cómo funciona esa parte de rotación? ¿Cada cuánto rotáis más o menos? Depende mucho de la época del año en la que estemos. Hay épocas en las que hacemos un cambio diario, y hay otras épocas en las que podemos llegar a hacer hasta 4 cambios al día. Vale. Lo que buscamos siempre es cosechar el pasto, que la vaca y la hierba, ambos dos, se encuentren en el punto óptimo que les conviene a los dos. André Boissin, que es el que inventó el pastoreo racional Boissin, que es el referente número 1, ¿no?, en esto, murió ya hace años. Lo llamó así en su libro. Era un veterinario francés, que tituló el libro El encuentro entre la planta y la vaca. O sea, es así de importante, ¿no?, ese encuentro. Entonces, buscamos siempre ajustarnos al máximo. No es fácil, ¿no?, por la estacionalidad que tenemos y esos puntos y esas llamaradas de crecimiento que tiene el pasto, pero por eso digo, es la pregunta más típica de la gente: ¿cada cuánto las cambio, en cuánto el terreno? No se puede responder a esa pregunta, requiere de más tiempo, requiere de más explicación. Claro, sí. No, que la mejor respuesta es depende, probablemente. Es de las cosas más relativas del... Claro. Nosotros, por ejemplo, que trabajamos también mucho con gente que hace pastoreo racional Boissin claro, en climas y en países en donde hay una producción de pasto, bueno, más estable a lo largo del año o durante más meses. Muchas veces casi que lo pregunta como admirados de, oye, ¿cómo hacéis, sabes, en climas, o sea, climas como, pues, como hay el que es Salamanca, que tiene, joder, estaciones
ultra marcadas. Yo que soy de cerca, ¿sabes? Lo sé bien. ¿Cómo hacéis para garantizar esa alimentación, ¿sabes? Durante todo el año. Pues aquí al final la clave de todo es saber jugar muy bien con el heno en pie, que es ese pasto seco, ¿no? Es desde esta producción que tenemos, este pico que tenemos ahora en primavera, consumir y sacarle el máximo provecho a toda esa proteína antes de que se seque y posteriormente a eso empezar a comer la finca de forma muy precisa, no selectiva, es decir, haciendo que el animal, sin perder condición corporal, el animal siempre tiene que estar gordo, por favor, que eso nadie lo olvide nunca, ir rotando por la finca, pero consumiendo el mayor porcentaje de pasto, es decir, con unas altas eficiencias de cosecha. Tenemos que tratar de ser como segadoras, ¿no? Con el ganado. Y entonces conseguimos llegar hasta, y bueno, y luego con una suplementación adecuada, digamos que sí, es muy importante, por eso decimos, ¿no? La temporada óptima de partos, cuando se seca y cae la calidad del pasto, que las vacas ya no tengan crías, para que los requerimientos nutricionales no sean tan altos, para que una vaca con cría requiere un 12% de proteína, sin cría un 8%, y un pasto cuando está seco viene a tener un 3, un 4, un 5%. Entonces, que tan solo tengamos que suplementar ese 3-4 y no ese 8% en proteína. Eso es muy importante y solo nos centramos en la proteína o en lo otro que le pueda faltar, algún mineral, biocarbón, alguna cosa de ese estilo. Y para hacer ese gasto vaca a día lo menos posible, ¿no? Al final, si tú compras la proteína en cierto formato, no es lo mismo que si la compras en un taco o si la compras en una alfalfa de primera, o sea, va a tener unos costes distintos. Entonces, vamos avanzando lo más lentamente posible por la finca, pero sin que el ganado pierda condición corporal, hasta que llega la siguiente temporada y el pasto está recuperado, siempre evitando lo número uno, que es la clave de la rentabilidad en ganadería, que es evitar el sobrepastoreo, que el sobrepastoreo es comer la planta antes de que está recuperada. Eso es lo principal. Qué bueno. Algo que a mí que tenía curiosidad por preguntarte es que, jo, en tus vídeos y en las formaciones combinas o sea, hablas de manejo y digo esto como algo positivo, ¿eh? Hablas de manejo y hablas, porque al final el manejo no deja de ser también gestión empresarial. Hablas de números, hablas de rentabilidades, o sea, lo cual admiro un montón, pero me pregunto qué tal entra ese contenido. Es decir, el ganadero le cuesta un poco, digamos, entender o acceder a veces a esa parte más técnica. Entra muy mal porque el ganadero no es que no sepa hacer cuentas, es que no quiere hacerlas. El ganadero no quiere hacer cuentas porque si las hace se da cuenta de que eso no va. Y es mejor vivir muchas veces en la ignorancia y es así, claro. Y solo cuando va bien hacemos cuentos de la lechera y empezamos a multiplicar vacas por becerros, por lo que valen y a fantasear con lo que nos vamos a comprar ese año. Y es así como se vive, tío, ¿sabes? Y claro, esto cuando se lo dices, que es una verdad como un puño, pues a muchos les cuece, pero es así. El ganado, la vaca al final es una trabajadora. Visto, a ver, yo soy la persona más bucólica en el tema del campo, me encanta y para mí es un arte y amo a los animales y a la naturaleza con locura, literalmente. Pero desde cuando nos tenemos que poner también estrictos y en modo empresario, ¿no? Como decimos, la vaca es una trabajadora o es una herramienta, como lo preferamos ver, que hay que amortizar y que ella debe cumplir, ¿no? Y debe sacar unos números. Si no los da, hay que trabajar de otra forma. Y aquí la gente ha tomado los datos de formas muy equívocas, muy reduccionistas, y el principal de todos es considerar la rentabilidad multiplicando la rentabilidad por individuo por el número de individuos. La rentabilidad es por hectárea y no por individuos, a caso de que tengas una nave con ciertas plazas limitadas. Pero es como si un agricultor, es el ejemplo más sencillo que pongo siempre, es como si un agricultor
midiese el rendimiento por lo que le pesa una mazorca en vez de por hectárea. Ya. Pues en ganadería estamos haciendo lo mismo cuando lo medimos por vaca en vez de por hectárea. Tenemos que empezar a cambiar ese chip. Eh, la clave se trata de margen bruto sostenible por hectárea, es decir, a cuánto producimos el kilo de carne por hectárea, a cuánto lo vendemos, esa diferencia que nos queda, y asegurarnos de que eso es sostenible. ¿Cómo nos aseguramos que eso es sostenible? Siendo regenerativos cada año, mejorando la fertilidad del suelo y aumentando el carbono de larga vida, que es el verdadero abono que dura por más de 100 años en los suelos. El otro día escuchaba una cosa que de alguna manera tiene que ver con lo que dices, ¿no? Que dicen, no, es que los ganaderos en realidad lo que somos es productores de pasto, productores de hierba. Porque al final el animal lo que está es convirtiendo esa hierba luego en kilos de carne, y de lo que yo me tengo que preocupar, sí, claro, es de todos los aspectos de salud animal, de lo que los animales estén bien, etcétera, pero de que digamos, esa producción de pasto es la que efectivamente luego, con la que luego se gana dinero de alguna manera. Sí, sí. Y me gusta lo que dices de la metáfora de la mazorca, porque efectivamente verlo por hectárea lo hace más, no sé, más holístico de alguna forma. Más real. Mm. Te voy a en la asociación me voy a ir a cosas muy cuadriculadas para que vean que esto no son creencias, ¿no? Ni esoterismo o cosas raras. Eh, es muy difícil medir la rentabilidad por individuo en la naturaleza. Se sabe que la ganadería más rentable del mundo que hay es la sabana africana. Ninguna produce más kilos de carne al menor coste, literalmente, y además es sostenible, lo viene haciendo durante mucho tiempo. Ahí no hay nadie haciendo genética, no hay nadie haciendo nada de nada de nada. ¿Qué nos quiere decir? Que cuando hay muchas especies, cuando hay mucha biodiversidad de todo, es cuando la rentabilidad explosiona. Es muy difícil gestionar eso, entonces, como poco, no vamos a limitarlo a individuos, vamos a limitarlo a al terreno. Y como te decía, vamos a ser un poco más racionales. Y la Asociación de Angus Americano, por ejemplo, lo pone bien claro. A medida que va subiendo el tamaño, tienen una gráfica que es se entiende muy bien, muy gráfica, que lo que viene a decir es, a medida que va subiendo el tamaño de los animales, los kilos de peso adulto, va reduciendo el número de cabezas que puedes tener. Entonces, ellos tienen una pequeña gráfica y es, por ejemplo, con vacas de 454 kilos tienes 100 vacas o algo así, recuerdo. Con vacas de 680 puedes tener 70 ya. Si tienes vacas de 1000 kilos, 40, 50, ¿no? Entonces, esto es algo que la gente, que es algo tan de perogrullo, todavía se discuta. Es, no tiene ningún sentido. Entonces, el rendimiento por individuo es un error y hay que empezar a medirlo por hectárea. Y solo con esto, hoy ya, por mi parte, me quedo a gusto y he dado un mensaje suficiente claro. Oye, y joder, nos has contado de tu labor como ganadero, de la parte de comunicación, pero bueno, quería aprovechar que hace nada, escasos días ha sido uno de los cursos que impartes. Bueno, digamos, quería hablar de tu faceta como formador, que está muy vinculado a tu trabajo en redes sociales también, pero ¿cuándo das el paso a organizar, digamos, estos cursos, digamos, ya más elaborados, más profesionalizados? Bueno, el primer momento es un día que tan solo hablé 15 minutos en un lugar sobre los collares, en un encuentro de la Asociación de Agricultura Regenerativa Ibérica. Y yo sentí cuando estaba hablando, disfruté como un enano. Al momento quedé con un amigo en Madrid y volvía desde abajo de Badajoz, de Retamal de Llerena, en Mundos Nuevos, y me fui hasta Madrid en una de esas de esos viajes solo, como te digo, y, y lo recuerdo como uno de los mejores días de mi vida. Y dije, uff, hablando con mi amigo, le dije, esto me ha gustado mucho. Esto me ha gustado mucho. Se me han hecho 15 minutos como si fuera uno o como si fuera una vida entera. No sé, se ha pasado un minuto o me está una hora hablando, no lo sé. Lo disfruté mucho y al poco tiempo un amigo, Miguel Carballo, me propuso hacer un curso
simplemente se titulaba en esas jornadas Conoce al ganadero. Y estoy muy agradecido porque era ese empujoncito que yo necesitaba. Hablamos sobre el vallado virtual que recientemente había colocado a los animales y ahí empezó un poco todo. Nos lo pasamos muy bien, lo organizamos de forma muy sencillita, muy básica, pero ya muy bien. Lo disfruté, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo y vi que había personas que habían salido muy favorecidas o beneficiadas de ese curso, entonces ahí ya, ahí ya digamos que ya se prendió la llama dentro y luego siempre de forma totalmente fluida y nunca forzada he ido dejando que todo lo que va surgiendo, no ponerle freno simplemente. Qué bien, qué bien. Y digamos, bueno, a eso surgieron muchísimas iniciativas que la gente que, o sea, que se dé un paseo por tus redes sociales puede ver. Te pregunto por la última, el curso del pasado fin de semana con Jaime Elizondo, ¿de qué se trató? ¿Cómo fue? ¿Qué se ha perdido la gente que no pudo ir? Bueno, el curso del otro día para mí ya es un antes y un después, claramente. Es como el, el episodio, el capítulo final de una temporada, ¿no? Y sé que, ¡pum! Ese episodio brutal ha sido increíble. Los testimonios de la gente de un porcentaje tan alto como por atreverme a decir que todos, la verdad. Un público increíble, unas personas de una calidad tanto como persona, como ganaderos, como profesionales. No puedo estar más agradecido por la clase de gente que acudió. Lo digo de verdad, o sea, no tengo que forzarlo nada, es algo que me sale totalmente del corazón porque así ha sido. Hacer formación con Jaime es lo más de lo más. Por su tranquilidad, su experiencia, su personalidad, su conocimiento. Son masterclass. La palabra masterclass define a la perfección una clase con Jaime. Tiene respuestas para todo, experiencias aplicadas, propias, muchas documentadas, muchas cuantificadas en números, siempre apoyado en ciencia además. Con Jaime es una locura, puede ser para mí uno de los mejores ganaderos del mundo con mucha diferencia por resultados, experiencia y todo. Y el curso en general creo que no pudo salir mejor, no le puedo pedir nada más, y ya es decir. De hecho, si pienso en futuros cursos, primero es centrarme en asegurar lo mismo que hemos conseguido y luego ya sí alguna pinceladita, pero creo que fue muy redondo y no podría decir que se perdió la gente porque sonaría de verdad. Sonaría como muy. No puede decirlo esto quien lo ha hecho. Entonces, de verdad, que le pregunten, que se informen sobre alguien que haya ido y le pregunten a ellos. No quiero ser yo quien lo diga. Seguro que sí. Nosotros tuvimos la suerte de eso, tener una persona del equipo allí y como te he comentado antes, o sea, Ah, no. llegó fascinado, ¿sabes? Bueno, pues el poder conocer o sea, lo bien organizado que estaba también o sea, respecto a los módulos, bueno, a los temas que se trataron y de verdad, ahí también, o sea, enhorabuena porque o sea, el esfuerzo también que imagino que te supone de trabajo, de organización, ¿sabes? De traer, o sea, que ya no es grabarte y en crudo subirlo, como decías antes, o sea, que organizar estos cursos es un trabajazo y yo creo que estás aportando mucho también no sé, como al sector, o sea, organizando esto. Mira, antes de que se me olvide, cuando dije lo del crudo, porque esto sí no se me va a olvidar, eso puede que no me lleve trabajo, pero en las redes sociales hay dos cosas que siento que hago de verdadero valor. No es tal vez la edición y demás, porque con una buena cámara que grabe bien y con dos subtítulos, como dijimos, la clave de mi Instagram yo creo que es que doy cosas que mucha gente no daría de forma gratuita, experiencias que han costado mucho dinero que la gente se callaría, secretos que me han contado muchos ganaderos que luego me riñen, pero ¿por qué los cuentas? Se debe saber, no podemos callarnos esto y luego me lo entienden y todos me acaban dando la razón porque gracias a Dios me junto con gente muy
muy generosa. Pero compartimos todo, damos todo, no nos guardamos nada para luego en las asesorías o en las cosas de pago. Damos y damos y damos y damos y damos y damos. Y sobre todo paso muchas horas respondiendo mensajes y ayudo desinteresadamente mucho a la gente. Y eso creo que es lo que más valor tiene y por lo que se da, ¿no? Que formemos un curso y hagamos lo que considero, oye, si alguien lo sabe que me lo diga, pero que consigamos lo que creo que no se ha conseguido hasta ahora, que es una formación de pago en ganadería en España, de, vamos a decir, de un ticket algo medio o alto, como eran en este caso 400 euros y algo, 2 días, obviamente con el valor y el caché que tiene Jaime. Y la de cosas que dimos, no solo fue el presencial, incluía muchas cosas más, pero tantas personas, las 50 plazas que sacamos, las 50 totalmente vendidas y demás, creo que es en gran parte, porque el 90% de los asistentes entraron a través de nuestra red social, es fruto de todo eso, de dar, 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 dar. Entonces, bueno, que sirva para la gente para que no tenga miedo a dar. Todo vuelve. Cuanto más das, más recibes. Y eso ha sido una prueba eso ha sido una clara prueba de ello. Sí, sí, totalmente de acuerdo y yo creo que además muy, bueno, muy contemporáneo también, ¿sabes? Como que es algo que se ve, solo que es verdad que en ganadería quizás, ¿sabes? Va más las cosas por otro lado, pero que, joder, es verdad que perfiles como el, ¿sabes? Perfiles como el tuyo, que sois expertos, o sea, ya estáis dando un contenido, como tú dices, o sea, gratuito, ¿sabes? Súper, súper valioso, pero me parece interesante que veas oye, que es que haces la versión también curso presencial, tal, y es que se llena. Y eso a mí lo que me habla es de que estás cubriendo una necesidad, ¿sabes? De que esas ganas de formarse por parte de muchos ganaderos y ganaderas en España están ahí. A mí me decían muchas personas al inicio, siempre te encuentras, ¿no? Este tipo de gente, ¿no? De, la gente no te va a pagar tanto, la gente no sé qué. Y claro, yo la primera vez, sí, Jaime puso muchísimo de su parte, pero es un riesgo, tienes que traer a una persona, pagar, bueno, pues todas estas cosas. Pero, repito, me lo puso muy fácil y se lo agradezco un montón. Y al final, todo esto es, si tú no crees, o sea, si la gente se cree única muchas veces, ¿no? Y es tan fácil como, si yo estoy dispuesto a pagarlo, y más gente habrá, o sea, ¿no? Entonces, a todas esas personas que me decían, no, la gente no lo va a pagar, yo le decía, pero tú lo vas a pagar. No, sí, yo sí. Vaya, luego esos no vinieron. Claro, Era claro. lo que querían, que lo pusiera más barato para ellos venir y utilizaban a otra gente. No, el mundo funciona así, es lo que la gente no muchas veces no comprende. O Entonces, sea, te diría que es muy, muy español eso también. total, no, es que es mucho, Jesús. Yo te ayudo, gente incluso que me hacía como que me ayudaba, pero yo obviamente en la cuenta lo pongo. eh, Siento que tengo una facilidad para una cosa y es un poco para todo esto de, no voy a decir la psicología, pero es un poco el desarrollo personal, ¿no? La espiritualidad y demás. Veo muy bien a la gente desde lejos. Tengo también ciertos conocimientos y formaciones al respecto y sé identificar muy rápidamente cuándo es alguien que te frena y cuándo es alguien que te eleva y te empuja para arriba. Y eso es lo que ha sido también mucha clave de este éxito. Quienes nos han ayudado a hacer el curso son gente que solo quería tirar para arriba, que no vio ninguna, no puso ninguna excusa, a todo dijo sí, todo lo hizo con una buena intención, sin esperar nada, y así es como sucedió todo. Entonces, siempre son las personas. Podemos irnos a la parte externa, a lo que se ve con los ojos, ¿no? Pero realmente todo fue lo interno, todo es lo que hay dentro. Quién es Jaime por dentro, quién es su familia en sí, con los cuales tuve un encuentro desde la primera vez totalmente brutal. O sea, fue increíble, sincero, puro, desinteresado por parte de todos. Simplemente querían expandir el legado, digamos, de Jaime, que hoy es una persona de 65, 66 años y sienten que debe darlo todo, que está en una edad ya de no dejarse nada y darlo todo.
y sintieron que yo era una persona que me movía por lo mismo, me movía por la intención y no por lo económico. Y entonces estas son las cosas, esto es el resultado de todo eso. Podemos decir que sí, que Jaime es increíble y que yo muevo las cosas muy bien, pero Jaime es increíble por eso y yo he movido estas cosas por esto otro realmente. Y esa es la verdad. Claro. Qué bien. Pues Jesús, vamos a ir terminando, pero me ha encantado de verdad tener este rato para charlar contigo, conocer más de tu historia y de tu ganadería y de la, bueno, intrahistoria también del curso de la semana pasada. Bueno. Nos dejamos muchísimas cosas, con lo cual ya te invito a que hagamos otro podcast otro día, porque la verdad es que eres una persona con muchas cosas que contar. Quien no conozca, por favor, la cuenta de Jesús Regenera, que te siga en redes sociales, y de verdad muchísimo gusto, y te estaremos apoyando en todas tus iniciativas. Pues nada, lo mismo os digo, yo también, ya te lo dije, la llama está aquí y si hubiéramos hablado de temas más concretos y específicos, pues podríamos haberles dejado mucho valor a la gente, entonces siempre abierto a compartir y cuando lo sintáis y se requiera, así lo haremos. Fantástico. Que tengas buen resto de tarde. Adiós Alfredo, adiós a todos, chao, chao, un saludo, chao.